los efectos que tienen atmósferas, tecnologías, técnicas también sobre territorios, por ejemplo. Entonces, los efectos que ciertos cuerpos tienen sobre ciertos territorios, los efectos que esos territorios y las formas de habitar que se van tejiendo allí tienen también sobre las relaciones vitales de esas corporalidades, las relaciones que se dan entre cuerpos humanos y no humanos. Entonces, eso quería decir en primer lugar, digamos, es un tema que en política de los cuerpos tiene su desarrollo, pero es un desarrollo muy contenido a las temáticas que me interesaba explorar en ese libro, y es un tema que para mí ya exigió también escribir otro libro, que es Rabia, Afectos, Violencia e Inmunidad, que es un texto que está dedicado ya a una exploración más afectiva. En todo caso, pues volviendo a tu pregunta, el afecto, a diferencia de la emoción, pues sí atañe como a las relaciones que se dan, como ya lo anticipé, entre cuerpos, entre cuerpos y lugares, entre cuerpos y temporalidades, entre cuerpos y formas de intervención, técnicas, tecnologías. Y en ese sentido, pues también atañe como unos enjambres sensoriales muchos más amplios de lo que uno puede explicar o de los que uno puede dar cuenta cuando habla simplemente en un lenguaje emocional, ¿no? Yo, al estar frente a ustedes, algunas caras que están opacas porque pues no aparecen, otras que sí, pero que no conozco, pues eso tiene un efecto sobre mí que no se restringe simplemente a curiosidad, extrañeza, eh, pues como excitación, sino que tiene que ver con otras experiencias sensoriales que ni siquiera son abordables en un lenguaje emocional. Entonces, pues el afecto da cuenta de todos esos efectos que se van produciendo en medio de las relaciones corporales, espaciales, temporales, tecnológicas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Santiago. Sí, no, que me gustaría como profundizar un poquito más en esa dimensión, porque pues cuando uno generalmente habla de las relaciones como estéticas, habla de dos pilares, el de la percepción y el de la afección, ¿cierto? Ujú. Y de hecho es muy interesante que aquí las formas perceptivas lleven a esas formas afectivas y la posibilidad de como de un agenciamiento, de empezar a hacer cosas en común. No, me gustaría pues como escuchar un poquito más sobre eso. Sí, digamos, desde la manera en que yo lo abordo, pues la manera en que lo estás presentando, pues tiene que ver con algunas distinciones que a veces trazó Deleuze en algunos de sus textos. Desde la manera en que yo lo abordo, pues sí, como tú lo anticipaste, toda percepción ya está atravesada por, por enjambres afectivos, ¿no? Porque no hay posicionamiento en el mundo que no esté afectada, en el sentido en que pues siempre estamos sintiendo el mundo desde un lugar y desde la manera en que sentimos el mundo y lo percibimos desde allí, pues eso se hace valer a través de una serie de relaciones que van también componiendo lo que podemos comprender y lo que podemos pensar. Entonces, en ese sentido, no hay, por ejemplo, ninguna enunciación racional, ni siquiera consciente, que no esté afectada. También los enunciados de la ciencia, también los enunciados que parecen pues menos afectados también lo están. ¿Por qué? Porque están justamente condicionados, ¿no?, por una serie de determinaciones que tienen que ver con los procedimientos incluso discursivos en los cuales se ha producido ese enunciado, las formas de verificación, las relaciones entre cuerpos que supuso producirlo. Incluso si uno piensa en un espacio que parece como muy poco afectado como un laboratorio, pues allí en todo caso hay relaciones entre cuerpos, relaciones entre utensilios y esos cuerpos, atmósferas que están condicionando los cuerpos, intereses incluso comerciales que están orientando la investigación, y todo eso afecta la manera en que se produce ese conocimiento, ¿no? En ese sentido, pues toda percepción también está afectada y me parece interesante más bien trabajar sobre, si uno lo dice más en los términos de Rancière, sobre esos repartos sensoriales. No sé si te contesté, Santiago. Sí, sí, yo capto lo que dices. Lo que pasa es que aquí hay una práctica
que es muy interesante, es que como yo soy el que estudia filosofía, entonces intento quedarme callado para que los demás hablen. Ah, vale, vale. No, yo también trato de tener como respuestas cortas porque yo me podría quedar allí, pero pues me parece más interesante conversar con ustedes y bueno, también oír lo que les fue como sugiriendo el texto. Yo misma voy a pedir la palabra porque hay algo que me causó controversia en el libro, personalmente a mí, y es lo que es para ti la democracia, porque normalmente como nosotros la entendemos es como la mayoría, es como lo redundante, y lo que tú posiblemente, lo que yo entendí en tu libro es que la democracia para ti es lo micropolítico, es lo micro. ¿Es así como lo entendí o no? Pues quisiera que me aclararas esta parte. Eh, no exactamente, digamos, para mí la política que uno podría como resumir en términos un poco arentianos como el arte de vivir juntos, se despliega en escalas y en niveles diferentes. Por eso en política de los cuerpos hay como un capítulo que es el cuarto que tiene que ver más con subjetivaciones políticas y un capítulo que es el quinto que tiene que ver más con la cuestión del Estado y de las instituciones, no solo estatales, sino populares. Eso quiere decir que, por supuesto, eso que se llama micropolítico, que tiene que ver con las relaciones entre cuerpos que se dan a un nivel que no necesariamente se instituye, es decir, se organiza institucionalmente, o las relaciones entre cuerpos que no necesariamente está todo el tiempo condicionada por decisiones o dinámicas que son de las instituciones estatales, tiene que ver también con pues, esos marcos que se pueden definir como más macropolíticos, ¿no? En ese sentido, a mí me ha interesado siempre evitar las dicotomías entre lo micro y lo macropolítico, ¿no? Los movimientos micropolíticos evidentemente muchas veces quieren desfasarse, quieren ir más allá, quieren ser autónomos, ¿no? De lo que les posibilitan los marcos institucionales dados, pero eso no quiere decir que no tengan alguna relación con esos marcos, incluso cuando operan intentando negarlos, rebatirlos, confrontarlos. Entonces, lo que me parece más interesante es siempre pensar esos cruces, negociaciones, cuestionamientos, antagonismos, interacciones entre lo micropolítico y lo macropolítico. Y eso también incide en la manera en que se piensa la democracia en el libro, ¿no? Democracia, en un sentido pues etimológico, lo sabemos, viene de demos kratos, ¿no? El poder del pueblo, el poder popular. En el texto hay, por supuesto, una relación con el abordaje que propone Rancière de la democracia, ¿no? Que la democracia para Rancière tiene que ver con estas composiciones del poder popular o estas manifestaciones del poder popular que se dan tanto en las prácticas de emancipación singular como de emancipación colectiva o de subjetivación política o de subjetivación más ligada con lo que Rancière llama emancipación intelectual. Entonces, pues él piensa que la democracia tiene que ver más con la manifestación del pueblo allí donde se pueda dar. Y para Rancière eso sí supone una relación siempre con instituciones. Por eso no es tampoco desde Rancière un abordaje anti-institucional o, o digamos anti-lógica de la representación, sino que esas manifestaciones populares siempre tienen que vérselas con elementos y estructuras que en todo caso pues están puestas en las instituciones o en las formas de representación política. Otra cosa es que lo que resulte más democrático es lo que la gente haga con esos recursos legales, con esos recursos formales, con esos recursos que son los derechos o con recursos extrajurídicos que la gente encuentra para hacer valer su capacidad, que es lo que en el caso de Rancière él enfatiza más. A mí en mi trabajo me ha interesado ir un poco más allá de Rancière en el sentido de pensar mejor como esas conexiones y entrecruzamientos entre lo macropolítico y lo micropolítico y pensar cómo pues hay estados que se organizan de cierto modo que pueden promover más las formas de aparición del poder popular, las formas de igualdad de la gente, la manera en que la gente pueda hacer valer también sus expectativas para organizar lo común o sus proyectos de vida digna, y en qué medida pues hay también formas de organización macropolítica y estatales que bloquean esa agencia y esa capacidad popular, teniendo en cuenta que igual el pueblo siempre se divide, nunca es algo totalizante, nunca es algo unitario, pero puede también
pues componerse y no necesariamente desplegarse, pues en términos meramente dispersos o de una pluralidad que no encuentra articulación. Entonces, pues lo pondría por ahí para empezar. ¿Alguien más tiene una pregunta? Para darte un ejemplo, porque quizás de pronto un ejemplo puede ser útil, digamos que cuando uno dice la democracia solo se da en términos micropolíticos, uno podría decir, entonces el poder de cualquiera solo se manifiesta como en formas de elaboración colectivas que necesariamente se manifiestan con autonomía o por fuera de cualquier representación estatal o de cualquier estructura estatal. Yo no creo que eso sea así. Digamos, por ejemplo, hay procesos de comunidades negras en Colombia que se han servido también de estructuras que encontraron muy productivas en la Constitución del 91, aunque esas mismas estructuras también hayan dado lugar a formas de dominación y a prácticas de regulación que también han querido despotenciar la capacidad de la gente. Entonces yo creo que siempre es cuestión como de ver qué puede aparecer en el intervalo, que es una noción que también me interesó mucho explorar en política de los cuerpos, en medio de lo que la gente pueda hacer para pues construir sus propias experimentaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Santiago Rodríguez. Hola, Laura, gracias pues por venir, por darnos este espacio. Mi pregunta de pronto va a ser un poquito vaga porque no la tengo muy clara tampoco, pero era un poco como cuál es como esta intersección entre el concepto de emancipación de la posibilidad de los cuerpos de hacer cosas que no les son permitidas bajo el consenso en el que se encuentran y ciertos movimientos o ciertas formas de pensar que, que vemos como negativos, pues digamos como temas como racismo, como fachos, como terraplanistas, como cosas por el estilo, como ese tipo de pensamientos que también se salen del consenso, pero la pregunta es porque usualmente como que asociamos emanciparse justo con estos movimientos sociales y como con búsqueda de derechos, con el poder ser más, pero en un sentido como positivo. Entonces, no sé cuál sería ahí como la relación que habría o la no relación. Sí, es una muy buena pregunta. Es una pregunta que también me interesó abordar en este libro que les menciono, que es Rabia, que es un libro que está dedicado a lo que allí llame afectos inmunitarios y que tiene que ver con todas estas formas muy regresivas que apuntan por un lado como a negar relaciones, cortar derechos, crear también identidades que se tornan amenazantes con respecto a formas de propiedad, ya sea lo mío, lo propio, lo que he conseguido y quiero defender como sea, ya sea la manera en que identifico la nación como una cierta unidad que me es propia porque la quiero componer como algo puro, algo indiviso, etcétera. Entonces, son afectos bien problemáticos y digamos lo que me ha interesado pensar es que aunque muchas de las formulaciones y apariciones de ese tipo de actitudes, que uno puede vincularlas también con formas de negacionismo, en el sentido en que a pesar de que pues todas las evidencias científicas, los trabajos colectivos, las formas también de hacer valer como por ejemplo, la preservación del planeta, pues hablen sobre el hecho de que estamos viviendo en medio de cambio climático, haya personas negacionistas, que también pueden ser los terraplanistas, etcétera, que se niegan a acoger lo que distintas posiciones del mundo están poniendo de manifiesto y una cierta facticidad, que también es muy relacional porque tiene que ver con lo que puede evidenciarse desde distintos puntos de vista y desde distintas consideraciones. Entonces, esas posiciones inmunitarias y negacionistas son tremendamente unilaterales porque pretenden negar la relacionalidad del mundo, pretenden negar la facticidad que pueda aparecer en esa relacionalidad y pretenden reducir también la pluralidad del mundo porque justamente se sienten amenazados por el hecho de que haya no solo diferencias, sino reclamos por hacer valer la igualdad de quienes pueden aparecer como diversos. Entonces, bueno, algo que me ha interesado
mostrar es que esas posiciones no son realmente la otra cara del consenso o no son realmente anticonsensuales, como a veces algunos de los liderazgos que emergen en medio de esas posiciones se quieren presentar, ¿no? Venimos por fuera de la política, queremos ir en contra de todo lo que ha habido, somos como outsiders y ese tipo de lenguaje que, por ejemplo, enuncian personas y líderes como Trump o en Argentina como Milei. En realidad es una posición que es muy complementaria a la del consenso, porque digamos que aunque evidentemente el consenso puede tener muchas apariciones y muchas estrategias de enunciación, pues es una posición que quiere hacer valer solo una unidad de sentido, solo una manera de posicionarse en relación con lo que existe. Entonces, pues el consenso es una posición que quiere hacer valer solo una perspectiva, que es la perspectiva muy ligada con una, digamos, con una posición como la del capitalismo y con una mirada sobre lo que debe existir en términos de las leyes del mercado y una serie de atribuciones sobre cómo deben funcionar las cosas que implican defender una economía del crecimiento, un juicio de expertos, etcétera, pero hay un compromiso sobre una manera de asumir las cosas y una cierta forma de interpretar lo real, y que pretende excluir otras posiciones del mundo como irracionales, como sin sentido, como visiones que no tienen futuro. En ese sentido es una posición que también despolitiza porque pretende presentar sus mandatos como mandatos tecnocráticos que no tienen una orientación política. Y lo que hace esa perspectiva es también despolitizar e impedir que las diferencias que pueden surgir en el terreno de lo común pues puedan aparecer, puedan validarse y puedan también tratarse en términos conflictuales. Entonces, el consenso es una posición anticonflictual. Bueno, lo que eso también genera es que divergencias que pueden surgir en el campo de lo político no puedan tratarse, tramitarse y elevarse democráticamente, sino que tiendan a afincarse en posiciones que se vuelven intratables. Entonces, en realidad el consenso alimenta los efectos inmunitarios en la medida en que no permite que las diferencias puedan trabajarse políticamente y hacerse valer como divergencias que tienen que ver con problemas del mundo y no con problemas simplemente tratables en términos de amenazas, en términos de inculpaciones o en términos de sujetos que no deberían existir. Entonces, cuando yo digo que la emancipación sí pretende ser anticonsensual, eh, estoy pensando que las estrategias de emancipación pues buscan hacer valer potencias que no han sido reconocidas, pero esas potencias requieren de los otros, ¿no? Son potencias que asumen que vivimos en un mundo que es un mundo relacional, que es un mundo plural y que para poder desplegar mi potencia, pues tengo que también hacerme valer en un mundo que reconozco en esa historicidad de lo relacional y también en esa pluralidad de lo que es relacional. Entonces, pues las estrategias de emancipación no pueden negar esa historicidad y esa relacionalidad del mundo, como lo hacen esas apuestas inmunitarias que tienden más bien a recortar posibilidades porque en la posibilidad ven una amenaza. Pero como ya lo dije, esas formas de inmunización también son resultado de muchos padecimientos, también son resultado de formas de precarización que han cerrado posibilidades, también son resultado de tendencias a la despolitización que impiden que los conflictos que se generan en medio de esas formas de sufrimiento puedan trabajarse. Y el consenso también ha llevado a esto, ¿no? Por eso, poder deshacer esas actitudes inmunitarias implica también poder desmantelar las estrategias consensuales y politizar el mundo y democratizarlo en el sentido en que puedan elaborarse las divergencias que surgen a través de apuestas que reconozcan la relacionalidad, reconozcan la codependencia y no, digamos, den lugar a esas amenazas que en realidad pues están construyendo muchas veces enemigos que no se pueden tratar como adversarios, por ejemplo. No sé si te contesté, Santiago. Sí, me queda más claro, gracias. Vale. María, ibas a... Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Em, yo quisiera que nos hablaras un poquito más de esa idea del resentimiento y su lugar en el disenso, porque, digamos, también uno podría pensar a partir de eso que acabas de decir bueno, esas otras actitudes que identificas como más
pertenecientes a esa lógica del consenso. O sea, a veces ese resentimiento también podría funcionar, no solo como del lado del disenso, sino también del lado del consenso. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito como de esa idea del resentimiento y ese lugar que tiene o en un lado o en otro. Ujú. Bueno, pues ahí estoy haciéndole publicidad a Rabia, pero ese es como uno de los temas fundamentales de Rabia, ¿no? Pensar como esa madeja tan compleja del resentimiento, ¿no? Hay un capítulo allí, que es el 3, que se llama Resentimientos, en donde se elabora que hay diferentes formas de resentimientos, porque, digamos, la estrategia de ese libro es por multiplicación y no por reducción, ¿no? Muchas veces nos han acostumbrado a pensar que hay afectos buenos y afectos malos, y hay una lógica como muy esquemática respecto de lo afectivo, ¿no? Parte del compromiso de Rabia es mostrar que eso es muy problemático, ¿no? No es muy productivo pensar que hay afectos buenos y malos, aunque hay afectos más vitales que otros, pero eso siempre se da en relación, teniendo en cuenta qué tipo de constelación afectiva se constituye en torno a esa afectividad. Entonces, pues hay resentimientos que se pueden tornar muy poco vitales, ¿no? Por ejemplo, cuando el resentimiento se organiza en una configuración discursiva y afectiva que por doquier está buscando amenazas y peligros para la propia integridad, o que por doquier está tratando de vigilar el mérito y el demérito, por doquier está midiendo quién merece más y quién merece menos, ¿no? Por doquier está tratando también de hacer valer como una estructura traumática o un dolor que se lleva, como lo decía Nietzsche, como un peso muerto sobre sí, y esa estructura se extrapola a todo lo que existe, y no se deja elaborar como algo que puede también traer sus propias posibilidades vitales. Entonces, hay muchas maneras en las cuales el resentimiento se puede volver un afecto muy unilateral, que cierra posibilidades para los sujetos, que termina carcomiendo a los sujetos que lo sienten, y que termina llevando a que los sujetos todo el tiempo busquen culpables en el mundo en lugar de ver los problemas de una manera más amplia, ¿no? Por ejemplo, hay una estructura del resentimiento evidentemente operando cuando el votante pro-Trump piensa que sacando a todos los inmigrantes de Estados Unidos se van a resolver todos sus problemas. Pues evidentemente no está viendo que gran parte de los problemas no tienen que ver con la población inmigrante, que además lleva a cabo muchas veces trabajos súper explotados, que son muy mal remunerados justamente porque muchos de ellos son ilegalizados, sino que tienen que ver con estructuras del sistema, con formas de distribución muy desigualitaria, con prácticas de financiarización que también están, digamos, creando muchas más formas de desigualdad, etcétera. Entonces, pues ahí hay una estructura que se vuelve, digamos, muy poco vital porque se vuelve muy poco relacional y porque impide reconocer los problemas y tratarlos en toda su amplitud y complejidad. Pero hay formas de resentimiento que se pueden volver críticas y muy vitales y muy activas. En ese libro yo trabajo, por ejemplo, con la noción de resentimiento de Jean Améry, que pues fue un sobreviviente del Holocausto, que pensaba que el resentimiento se puede volver una actitud muy anticonsensual, de hecho, en el sentido en que es una resistencia a no olvidar, pero hacer valer en el no olvido la necesidad de que una sociedad tenga que transformarse a fondo, contra discursos facilistas de la reconciliación. Entonces, en sociedades que han estado marcadas por violencias muy cruentas, simplemente decir ya, reconcíliense, dejen atrás los dolores y los daños que padecieron, pues puede ser muy violento aún, porque impide justamente hacer valer cómo se produjo el daño, cómo se debería tratar, ¿no? Y entonces, en ese caso, resentimiento puede ser anticonsensual porque puede recusar la voluntad facilista de producir una fácil reconciliación que realmente está dejando todo como está y no está permitiendo que las cosas cambien a profundidad, que es algo que en Rabia yo vinculo con ciertos discursos consensualistas del proceso de paz en Colombia, donde había a veces una voluntad muy rápida de reconciliación que podía impedir que pues, ciertos daños y problemas se trataran en sus causas más estructurales, por ejemplo. Entonces, sin duda, el resentimiento es un afecto que se puede elaborar de maneras muy diversas. Gracias. Bueno, por otro lado, en Rabia yo también muestro cómo el resentimiento es un afecto que ha sido movilizado y organizado por muchas estrategias que alimentan
ciertas dinámicas del capitalismo neoliberal, ¿no? Que es algo que también ha explorado la socióloga Iva Iluz, que retoma ahí en Rabia, porque justamente el hecho de que yo me sienta en falta constantemente, por ejemplo, pues es un aliciente para que pueda consumir aquello que justamente me falta, o el hecho de que yo sienta que no he obtenido lo que creo que merezco, también supone que quiera como meterme en un tren de autosuperación para poder, digamos, producir más, de modo que quizás mi mérito pueda ser reconocido mejor. Pues hay unas dinámicas de resentimiento que también son capitalizadas, y eso también es importante reconocer. Santi. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención pues del texto tuyo pues como yo no he leído Rabia, nada más para hablar de política de los cuerpos, que es la utilización y la exploración de estrategias artísticas como una manera pues como de hacer disenso, pero también de hacer nuevas formas emancipatorias políticas. ¿Cómo eso se relaciona, digamos, por ejemplo, con estas formas de la indignación y de la rabia? Ujú. Digamos que a mí me ha interesado siempre como ese vínculo entre política y estética, pensando que pues las prácticas artísticas hacen un uso evidentemente mucho más explícito, muy elaborado de pues estrategias de composición con los espacios, con los cuerpos, con los tiempos, con los afectos, em, casi que descomponiendo y rearticulando la manera en que lo hacemos en la vida cotidiana. A mí me parece pues interesante si uno, por ejemplo, piensa en lo performativo, en lo performático. Evidentemente en la vida cotidiana uno todo el tiempo está performando muchas cosas, pero claro, el performance como que filtra esa gestualidad, la recompone y la rearticula. Entonces, a mí me interesa pensar cómo en las prácticas políticas también hay esas rearticulaciones estéticas en un sentido amplio, ¿no? Los sujetos políticos también inventan nuevas formas de habitar, nuevas formas de tratar las sustancias con las que habitan, nuevas formas de negociar con lo que les produce daño, nuevas formas como de poder tejer comunidad con otros cuerpos. Y en ese sentido, pues lo que me ha interesado en parte es no tratar simplemente lo estético en términos del arte especializado, eso por un lado. Ya pensando en tu pregunta, en Rabia hay una parte del capítulo cuarto que tiene que ver con lo que llamo apelando a Pasolini, rabia poetizada, y es la manera en que a través de las formas de indignación enardecida, pues los cuerpos también encuentran la fuerza para reorganizar su experiencia y en manifestaciones de rabia, yo ahí estoy trabajando con manifestaciones de lo que acá en Latinoamérica se ha llamado digna rabia, o con lo que en rabia yo llamo rabia politizada, pues se dan, digamos, nuevas creaciones disensuales que permiten también crear formas de solidaridad, formas de vínculo, y eso me permitía en ese libro argumentar que la rabia no necesariamente es destructiva o es reactiva, sino que la rabia también permite ser muy activa y crear otras posibilidades. Entonces, pues eso yo lo puedo ver en el libro, por ejemplo, pensando en movimientos feministas que han articulado una apuesta que algunas feministas han llamado una revolución estética, que tiene que ver con repensar cómo los cuerpos pueden aparecer juntos públicamente, cómo reorganizar la intimidad, porque la intimidad también es política, cómo repensarse las formas de defensa, si uno quiere evitar la violencia militarizada, cómo desarticular las formas que han compuesto las masculinidades y formas de ser mujer tradicionales. Entonces, digamos que ahí hay una creatividad que también es estética, aunque no necesariamente la vinculemos de manera explícita con lo que usualmente asociamos con el trabajo del arte. Pensé que ibas a seguir, qué pena. No, yo creo que lo dejo por ahí. Más bien, si tienes más preguntas, las vamos conversando. Es que no me gusta como explayarme en grandes monólogos porque no tiene mucho sentido. Sí, no, yo sí tengo como una preguntita pues más alrededor de eso, claro, porque es que lo sensible aquí, pues sobre todo si uno está siguiendo a Rancière, no puede ser limitado a las políticas del arte,
pero definitivamente sí hay una necesidad pues como de buscar esas manifestaciones que se forman dentro de ya estrategias artísticas pues hechas, ¿cierto? El Ujú. hecho, digamos, por ejemplo, del graffiti no es menor, o el hecho, digamos, por ejemplo, las músicas populares no es menor. Entonces, como esa posibilidad disensual también es como una reapropiación de esas formas artísticas ya hechas y potenciar como otras formas incluso disensuales dentro de lo artístico, ¿no? Sí, igual, digamos, esas prácticas artísticas también, digamos, tratan de desestabilizar en algunos casos la frontera entre lo artístico y lo político. Y en esos casos que tú nombras, pues hay comunicaciones constantes, ¿no? Las movilizaciones usan el grafiti y los murales como parte de la misma movilización, pero también tienen como un vector de expresividad artística para las personas que las llevan a cabo. Em, pero hay también momentos en los cuales uno puede ver más que el tránsito, uno puede ver también, pues, como las limitaciones o los límites que pueden surgir, ¿no? Hay por ejemplo, manifestaciones artísticas que quieren ser muy representativas de lo que una comunidad quiere ser o hacer, y sin embargo, pues, quienes hacen parte de esta comunidad no se sienten tan representados, o hay incluso artistas profesionales muy interesantes, a mí me han gustado, pues, trabajos de artistas que tienen también un compromiso popular, como Nicolás Rincón-Gil, que yo trabajo en política de los cuerpos, y luego tengo otros textos con la obra de él. Es un cineasta que está muy comprometido con lo que hace, usualmente vive procesos de hasta 2 años, 3 años con los sujetos que hacen parte de sus películas. En todo caso, aunque ahí hay como un compromiso que también es muy político e incluso ético, y también hay como algo muy emancipatorio en el sentido en que él no quiere hablar por los demás, sino que teje todo el dispositivo para que los sujetos hablen con voz propia y hagan valer la capacidad de agencia de sujetos que además han padecido muchísimo, sobre todo mujeres que son casi que el centro de muchas de sus películas. Pues en todo caso, ahí el gesto estético artístico puede encontrar una limitación en la medida en que cuántos ven esas películas, a qué públicos llegan, en qué medida pueden, digamos, ser apropiadas por sujetos que incluso podrían servirse de sus apuestas estéticas. Entonces yo creo que aunque constantemente hay circulaciones y contagios, ¿no? De la política del arte, ¿no? A la estética de la política, si usamos el lenguaje de Rancière que tú también traías, pues también hay límites en esos contagios, ¿no? A mí me ha interesado igual servirme de ambos, ¿no? Me ha interesado pensar, por ejemplo, sí, como la comunidad de paz en un momento dado muy cruento, que ustedes deben conocer muchísimo, organizó una suerte de performance, cuando llevaban pues de una manera brutal y súper dolorosa, por ejemplo, caminando de una vereda a la otra, los féretros pues los féretros rearticulados, rehechos, artísticamente producidos, es decir, no los féretros reales, de muchas de las personas que fueron masacradas, casi que haciendo valer con esos féretros el número de las personas que fueron masacradas por muchos años en varios gobiernos de Colombia, como un gesto ritual, pero también performativo, que también tenía que ver con la memoria de esa comunidad y como una memoria que también alimentaba su persistencia y su lucha, que además es una comunidad que cada vez ha sido más diezmada y más debilitada. Pues ahí hay un gesto que es estético, pero también es político y también es un gesto ritual, es un gesto de memoria. Pero por otro lado, me parece interesante también explorar cómo hay artistas que colaboran con esos gestos y esas prácticas de memoria, y a su vez me parece interesante pensar cómo hay como traspasos de lo uno a lo otro, ¿no? En el paro del 2021, pues fue muy interesante cómo se dieron colaboraciones, ¿no? De artistas en Cali que estaban imprimiendo fanzines y ayudando como a diseñar esos fanzines, al movimiento popular que distribuía los fanzines, a talleres que hacían los mismos artistas para colaborar con las comunidades, artistas que también estaban en los puestos de resistencia y alimentaban como los repertorios de acción de los movimientos. Entonces, depende siempre de las escenas y de los momentos. Felipe. Bueno, Laura, yo también te quería agradecer
disfruté mucho el texto, para mí fue muy aclarador, me pareció también una revelación incluso poética la idea de comprender esa política de los cuerpos. Y quería aprovechar el espacio para preguntarte por el concepto de cartografías que, que me ha entusiasmado mucho y me pareció me pareció leer algún entusiasmo también de tu parte y quisiera conocer cómo fue tu vinculación con ese concepto y cómo es que decides hacerlo parte de toda la reflexión de la política de los cuerpos. Ujú. Sí, digamos que ahí yo me nutro en particular en ese texto de lo que Rancière llama un método cartográfico, que tiene que ver con ir, digamos, persiguiendo escenas en las cuales, en los términos muy propios de Rancière, se reconfigura un paisaje de lo visible, que en realidad es más que un paisaje de lo visible, porque es un paisaje sensorial. Rancière a veces enfatiza mucho como en lo visible. Yo alguna vez le pregunté por qué, si los sentidos no solamente son la vista y lo visual, pero pues finalmente para él, y me contestaba en esos términos, pues la vista ha sido como un sentido que articulaba muchas cosas, por lo menos en la tradición occidental o más europea, aunque la verdad me siento muy incómodo usar esos términos porque han sido muy problematizados y paréntesis, pues bueno, qué es Occidente, qué es Oriente, está realmente muy problematizado. Hay un texto de Fernando Coronel que es muy bueno sobre eso, pero bueno, experiencias que no hacen parte de esa tradición del mundo más europeo. Yo creo que igual la noción de paisaje de lo sensorial o de lo sensible, pues tiene que ver también con cómo se rearticulan espacios y formas de habitar. Pienso que Rancière a veces no es tan explícito sobre eso y me ha parecido interesante notar cómo en movimientos que vienen, por ejemplo, el feminismo contemporáneo, hay un énfasis mucho más robusto en la idea de que esas reconfiguraciones sensoriales también tienen que ver con cómo se rearticulan las relaciones entre cuerpos y territorios. Entonces, a mí me gustó de Rancière esa intuición de cómo eh, perseguir los momentos emancipatorios es perseguir como esas escenas en las cuales el paisaje de lo sensible se rearticula, porque la gente en sus prácticas inventa otras estrategias de aparición, otras formas de nombrarse, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, para decirlo con Rancière, el movimiento feminista dice, aquí no termina lo político, lo íntimo también es político, las mujeres también queremos contar, pero contar de otra manera, pues cambia mucho cómo vemos la sociedad, cómo vemos lo que es posible respecto de los cuerpos, ha cambiado la manera en que pensamos las relaciones amorosas, ha pensado la manera en que nos permitimos ciertos placeres y afirmamos el deseo de los cuerpos. Es decir, han cambiado muchas cosas que tienen que ver con cómo organizamos la experiencia. Entonces, lo cartográfico tiene que ver con rastrear esas transformaciones en las formas de habitar que tienen que ver con reconfiguraciones sensoriales y que atañen pues también a la manera en que nos situamos en los espacios y a la manera en que asumimos las temporalidades en esos espacios, ¿no? Como por ejemplo, ya no pensamos simplemente que aquí empieza la casa, aquí empieza lo doméstico, aquí termina lo público, ¿no? O esta es la frontera entre lo público, lo privado y lo íntimo, sino que hemos reconfigurado por apuestas como por ejemplo el feminismo, como esas fronteras. Y eso también pues incide en la manera en que nos situamos en los lugares y la manera en que queremos ser reconocidos en esos lugares. Lo he tomado por ahí y luego pues me ha interesado como cada vez más pensar el asunto en términos espacializados, ¿no? Tengo un librito corto que se llama Espacios Afectivos, en donde pues me interesa justamente pensar cómo todas las prácticas pues se sitúan en espacios que pues van siendo como marcados por lo que hacemos y me interesa como esa memoria pues que atraviesa no solo los cuerpos sino los espacios, los paisajes y la manera en que pues vamos articulando esos lugares a través de instituciones, a través de formas de organización colectiva, a través de apuestas de composición de lo común, como todo eso va quedando también en las formas en las cuales vamos habitando. Lo he tomado por ahí. Gracias. Como no hay más manitos, voy a intentar elaborar una pregunta. Y es volver al afecto, que pienso pues que eso es como
tema central, que finalmente es el afecto, que lo que nos hace mover de alguna forma. Y eso que nos hace mover quizás tenga algo relacionado con el deseo. Y quizás entendí algo en tu libro, que este deseo es algo mucho más allá que la contemplación. ¿Podrías explicar un poco más esto? Ujú. Sí, digamos que el deseo tiene que ver con la potencia, tiene que ver con lo que me mueve, como tú lo dices bien. Estamos habituados a pensar que deseamos simplemente lo que nos falta, y eso también lo exploraron bastante Deleuze y Guattari en un libro que se llama Capitalismo y Esquizofrenia, bueno, el antiedipo, por lo menos esa parte, en el sentido en que, pues desde ese marco de comprensión, nos hemos acostumbrado a pensar que una vez que ya tengo lo que deseaba, pues ya no lo deseo más, ¿no? Y ahí el deseo se construye como algo que me falta. Entonces, desde esa lógica, lo que me mueve es la falta, ¿no? Lo que me mueve es lo que no tengo, lo que me mueve es la carencia. Digamos que en política de los cuerpos hay como una lógica de la potencia que yo en ese libro encontré muy atada también a la figura de Joseph Jacotot, como un pensador de la emancipación que pensaba que en cualquier rastro de los cuerpos hay como un rastro de la potencia, y en cualquier actividad puede estar en juego una manifestación de la potencia, ¿no? Y en esa idea que es muy bella de tanto el tejer con mucho cuidado unos guantes como el llevar a cabo con atención una demostración aritmética, ahí se manifiesta de la misma manera la potencia. Obviamente hay gente que hace las cosas con más o menos atención, hay gente que encuentra las condiciones para poder desplegar mejor esa potencia, pero en principio la potencia no se divide ni tiene sentido establecer jerarquías en la potencia, jerarquías sustanciales o jerarquías naturales. Otra cosa es que los procesos sociales mismos hayan llevado a que uno pueda desplegar más o menos esas potencias. Entonces, desde esta otra lógica, pues el deseo es más bien la posibilidad de articular y de desplegar las potencias, no tanto poder llenar lo que me falta, o más bien poder seguir incentivando la falta que nunca se sacia de modo que yo siga deseando, sino más bien poder multiplicar la potencia para en esa multiplicación multiplicar el deseo, ¿no? Porque el deseo más bien se anuda con una lógica relacional en donde desear es establecer relaciones que permitan que las potencias crezcan, ¿no? Entonces, pues yo puedo sentirme impulsado y potenciado en la medida en que ese deseo pueda encontrar más relaciones a través de las cuales pues desplegarse y a través de las cuales también alimentarse y crecer. Entonces lo pondría por ahí. ¿Alguien más tiene preguntas o apreciaciones? No solamente, no creo que sean solo preguntas, también podemos comentar sobre el libro. Algo que les haya gustado. Santiago. Pues estaba esperando más bien como de pronto para cuando se nos fuera a acabar el tiempo, pero de una vez, porque es como muy pregunta de cierre, pero como recomendaciones de lecturas de pronto a un nivel máximo, pues como de tu libro, o de pronto un poquito más como de divulgación alrededor de varios de esos temas, como el tema de la emancipación, el tema de los afectos, de pronto como otra gente que así como tú se pare en filósofos y filósofas más clásicos, pero que sirva como punto de entrada al pensamiento de esas personas, o en general como libros que nos podrías recomendar, aprovechando también que en el grupo de lectura, pues justo este sábado vamos a tener la elección del próximo libro. Uy, pues es que esa pregunta es súper amplia porque además yo leo de todo, no solo filósofas y filósofos, yo leo mucha etnografía, ahora estoy leyendo mucha historia para mi nuevo proyecto, hay tantas cosas que les podría recomendar, también depende hacia dónde se quiere mover más, ¿no? Pues, Laura, yo perdona que te interrumpa. En el grupo de lectura estamos enfocados en leer filósofas mujeres. uh-huh. Y pues haberte encontrado que seas de Colombia, no, pues
en especial nos gustó mucho. Entonces, es por ahí. Ok, yo no sé si ustedes han leído pues, trabajos de feministas más latinoamericanas como, bueno, Raquel Gutiérrez, Silvia Rivera Cusicanqui, Lorena Cabnal. Son autoras muy interesantes que están explorando también la relación cuerpos-territorios. A Raquel Gutiérrez yo la trabajo bastante en Política de los Cuerpos, su libro Los ritmos del Pachacuti es un libro muy bello. Tiene ya otros como Horizontes Comunitarios. Rivera Cusicanqui pues también tiene varios textos donde explora pues como su pensamiento indígena vinculado con una noción que es muy interesante, que es, ay, ahora, Shima, bueno, ahora se me olvidó el nombre porque em, es en Aymara y no me acuerdo ahorita exactamente cómo era. Eh, y eso que lo estoy trabajando hace unos meses, pero aún en la memoria con los idiomas que hacen parte de su vida se les va como yendo, se evapora un poco. Bueno, ella tiene unos libros muy interesantes sobre descolonizar la vida cotidiana, descolonizar el pensamiento. Entonces, por ejemplo, esa reflexión a mí me pareció también muy interesante porque además ella no es nada dicotómica. Yo estoy como tratando como de ir más allá como de esas visiones decoloniales que son muy dicotómicas y terminan produciendo como un otro, supuestamente no occidental, no europeo, que termina siendo muy reificado, idealizado y me parece muy problemático también. Ella tiene como unos textos muy interesantes problematizando también esa reificación de lo indígena, esa idealización de lo indígena. Entonces, por ejemplo, ella también puede ser muy interesante. Lorena Cabnal me pareció muy interesante para problematizar formas de patriarcado al interior de las comunidades indígenas, pero pues además, pues ella es indígena, entonces es interesante cómo se hace desde adentro, ¿no? No como una pretensión como ilustradora o como explicadora. Por ejemplo, ellas tres me parecen como unas figuras muy interesantes en el paisaje contemporáneo del pensamiento indígena, por ejemplo. Bueno, que Raquel no es indígena, pero ha trabajado con movimientos indígenas. Y bueno, en Argentina me pareció muy interesante recientemente el trabajo de Verónica Gago, que también pues, se mueve en horizonte feminista y que tiene como unas reflexiones muy interesantes sobre lo que ella llamó el neoliberalismo desde abajo y sobre formas de entender como prácticas populares de rearticulación como de los horizontes comunes y también como de pensarse como las estrategias de contraofensiva contra esas apuestas que también ha traído el feminismo. Bueno, ahí hay varias posibilidades que podría ser interesante explorar. María. También a este pensamiento chicano de Gloria Santúa puede ser interesante, que pues tiene toda esta reflexión sobre lo mestizo y la mestiza en una línea como no colonial. Gracias. Vale. María. Laura, quisiera saber tú qué piensas. Hay como un, pues en tu caso, por ejemplo, como filósofa, pero lo veo en otras amigas mías filósofas o en otras filósofas importantes, pues como Isabel Stengers, entre otras que están rescatando mucho eso, la etnografía, la antropología, pensadoras como ya no necesariamente de la filosofía, que es algo nuevo para mí en la filosofía, ¿cierto? Y yo pues como socióloga también he encontrado en la antropología un campo mucho más fecundo, justamente porque carece de esas pretensiones científicas, ¿no? Entonces logra encontrar como más realidad y más textura pues en la escritura. No obstante, entonces, hay otros pensadores que frente a toda esta emergencia del giro afectivo o de la identidad, ¿cierto? Digamos, el resurgir de lo identitario o incluso ya de lo ontológico, que explora cosas más profundas que lo identitario, plantean como unas problemáticas, como por ejemplo que la emergencia de la cultura de la cancelación o la prevalencia de lo emotivo por sobre valores que, digamos, eran valorados por los liberales, como la argumentación, la racionalidad, ¿cierto? Sin caer pues ya
el individualismo metodológico, pero sí en valores, digamos, sí, que se entendían como democráticos, modernos, etc. Y por otro lado, entonces también críticas a las políticas identitarias y a la desarticulación que crean, o a todo o en el campo, digamos, de la micropolítica, a la dificultad para entonces agenciar movimientos de transformación reales, que se consoliden, digamos, como realidades políticas alternas a estas autoritarias que son las que nos están inundando ahora, y alguna gente achaca eso además justamente a eso, ¿no? A la emergencia de lo identitario, de lo afectivo, y como que esta sería pues su contracara frente a la que no logramos articularnos, etcétera. Y quisiera saber tú qué piensas de eso. Sí, digamos que estas autoras, además que les recomendaba, pues yo no sé, yo no las vinculo necesariamente como con una política identitarista, de hecho creo que están lejos de eso. Recordé la noción de Silvia Rivera Cosicán, que es lo Shikse, em, pero en realidad es que se pronuncia Sheje, pero bueno, se escribe Shiksi, se pronuncia Sheje. Sino que va más por la línea de cómo componer lo común. Claramente, por ejemplo, eso está en el trabajo de Raquel Gutiérrez, y digamos que yo me siento muy lejos de las políticas de la identidad. Creo que también son muy consensualistas en el sentido en que, pues, hacer valer las fragmentaciones entre sujetos, pensar que la cultura son como paquetes estables y cerrados, también tiene que ver con esa lógica consensual. Es verdad que también hay movimientos que han tenido estrategias anticonsensuales que han recaído en eso, ¿no? En políticas muy identitaristas, en donde están muy anclados también como una forma de releer, como una especie de trauma que anudan a su identificación cultural, pues que también puede volverse, pues a veces como muy paralizante porque impide generar estrategias de articulación. Entonces, a mí me interesa más pensar las estrategias de articulación, y he tratado de moverme más allá como de apuestas dicotómicas, ¿no? Yo no creo, ni como lo dije antes, ni que hay que hacer variar lo micro frente a lo macro, ni lo macro frente a lo micro. Pienso que son escalas y formas de, de producción de lo político diferentes, que tienen que estar siempre articuladas y en relación. Lo mismo pienso respecto del problema de la diferencia y lo común. Lo común se construye en medio de la diferencia y a través de esta, y pues no hay que pensar que la construcción de formas de comprensión de esa diferencia pues tiene que debilitar lo común, sino que lo puede también pues hacer mucho más real y como más representativo. Entonces yo creo que sí está en juego como una apuesta por pensarse estructuras que atañen al Estado y que atañen incluso a un nivel cosmopolítico, si lo decimos incluso con Stengers, y por eso, digamos, me parece que simplemente pensar apuestas desperdigadas o de política identitaria que atañen solamente a grupos particulares, pues es muy empobrecedor, más frente a la situación que vivimos hoy en día, que tiene que ver con la devastación del mundo, ¿no? Que requiere apuestas de articulación serias y sólidas, y ojalá que puedan llevarse a cabo dentro de no tanto tiempo. Entonces, por ahí esa parte de la pregunta. Por el otro lado, yo me rehúso como, y eso queda muy claro en mi libro Rabia, como a dicotomizar de nuevo lo racional de lo afectivo. La razón también está situada afectivamente, los argumentos también se producen en enjambres afectivos, y las apuestas de articulación racional pues tienen que contar con cómo se entroncan con la dimensión afectiva, ¿no? Entonces, pues si yo construyo argumentos que no interpelan a nadie, ¿a quién van a mover? Y pues si quienes queremos una política más igualitaria, seguimos pensando que hay que construir una política desafectada, pues no vamos a interpelar a nadie, mientras que las opciones de ultraderecha, que son más radicales, sí están construyendo políticas afectivas, que están moviendo a la gente pues a través de formas de construcción del miedo, de formas de producción del odio. Entonces, pues hay que tomarse en serio los afectos para poder contrarrestar esas formas de construcción inmunitaria de lo afectivo, que están teniendo éxito porque están logrando orientar el sufrimiento social que igual la gente sí está encontrando en el mundo. Entonces, más que castigar a la gente o digamos, criticarla de una manera culpabilizante y decir cómo son de brutos, que es parte como del esfuerzo que estaba también en política de los cuerpos, pues sería interesante ver por qué están surgiendo esas formas de reacción y cómo se pueden reconfigurar para que se hagan valer de una manera pues que deje de ser tan destructiva y tan violenta.
Gracias, Laura. Camilo. Ay, tú eres Marta, ¿cierto? Es que aparece Flavia. Sí, perdón, es que Flavia es como, no lo he podido quitar, aparece en mi Gmail hace muchísimos años, pero Sí, no. sí, ¿dónde está Marta? Pero luego se interpela. Sí, soy yo. Bueno, buenas tardes para todos. Laura, muchas gracias por concedernos este espacio para hablar del libro. Realmente lo agradezco mucho. Y hay una pregunta que de pronto no es tanto sobre el tema del libro, pero que, digamos, en este club de lectura, no sé si se lo había mencionado, leemos en voz alta. Todo el tiempo, de principio a fin, todo el libro lo leemos en voz alta, de manera comunitaria. De pronto, al momento de escribir, ¿consideraste que esa era una posibilidad o generalmente siempre se escribe como para un lector individual y en silencio? ¿Cuál es tu opinión como acerca de la lectura en voz alta, que no es un hábito que hoy en día se ejerza mucho? Y si de pronto en tu libro hay algún público objetivo, o si realmente cualquier persona se puede acercar y tiene la capacidad de lograr, digamos, entender lo que tú querías comunicarnos con este trabajo. Gracias por la pregunta. Pues bueno, lo último ustedes me dirán, porque yo sé que es un libro, pues, bastante técnico, académico. Pues sí, un novio que tuve que es arquitecto me decía, no, pero este libro yo no lo puedo leer, es muy difícil. Y entonces, pues, a mí cada vez más me concierne eso, o sea, porque a mí me parece interesante escribir para que lo lea otra gente, sobre todo si uno quiere que lo que uno escribe no sea como inocuo y le llegue como a 4 gatos de filosofía que muchas veces están peleando por su territorio y por quién publica más o por quién tiene más ego. A mí eso no me interesa y cada vez me interesa menos, como simplemente quedarme en un nicho de expertos o expertas, no me interesa. Entonces, me ha logrado que a pesar de que Política de los Cuerpos es un libro técnico, académico, ha tenido usos por parte de gente que pues me gusta mucho que lo pueda leer. He visto que artistas, personas que trabajan con la dimensión performativa lo han leído, y que hay partes del libro que pueden interpelar como a un público más amplio con intereses en el tema, obviamente. Tiene que haber un interés, pues porque si no el libro puede ser muy despedidor, pero si hay un interés, el interés despierta como el impulso a atender y de dejarse interpelar. Entonces, pues sí, yo creo que es un libro que no es fácil necesariamente de leer por cualquiera, pero pues que sí me gustaría que cualquiera pudiera leerlo. Y ahí hay una tensión en la que me estoy situando pues cada vez más y estoy intentando escribir como un poco menos académicamente y menos técnicamente. También cuando los académicos empezamos como la carrera, la academia como que exige ciertas cosas. Yo afortunadamente ya tengo una posición como de titularidad que me da más libertad y entonces quiero aprovechar esa libertad como para hacer cosas que puedan tener como una resonancia mayor con otros públicos. Entonces, pues diría eso. Ahora, siempre hay un riesgo que yo no quiero como correr y es como aligerar o adelgazar lo que uno quiere decir. Y a mí me parece que tampoco hay que hacer concesiones con la manera en que ya los medios hegemónicos se expresan, porque pues si uno concede eso, pues deja de decir algo diferente. Entonces, pues creo que hoy en día uno está en medio de esas dos fuerzas. Por un lado, como salirse de un lenguaje muy técnico que no le dice nada a muchas personas, pero como tampoco caer en un lenguaje demasiado normalizado, hegemónico, pues que ya tampoco está apostándole a algo diferente. Entonces, en este caso, por ejemplo, a mí, Y sobre leer en voz alta, me parece muy bonito, digamos, es algo que uno pierde cuando crece, en la infancia se usa mucho, yo leo con mi hija, le leo en voz alta, es muy lindo, lo pone a uno en comunicación de otra manera, el texto también resuena de otros modos, y no, cuando lo escribí no pensé tanto que se fuera a leer en voz alta, me alegra mucho que eso haya pasado. También, claro, al leerlo en voz alta se nota más que el libro tiene pasajes más técnicos, más cargados. Quizás ahora que me pregunto sobre estas cosas, pienso más esa posibilidad como de performar lo que uno escribe. a mí, por ejemplo, me ayudó un Santiago. montón haberlo leído en grupo, porque Santiago y muchas personas que ya tenían, digamos, un poquito más
claro el tema del lenguaje, de ciertos términos, entonces nos ayudaba mucho como a poder pausar y ayudar a ubicarnos un poco más, pero el tema es una nota. Muchas gracias. No, me gusta. Santiago. Sí, quería preguntarte, justo pensando que creo que al inicio de Rabia mencionas ese tema, que es como estas personas que están ya muy ancladas en un pensamiento como muy consensual, muy unitario, pues digamos aquí la gente, pues entre unas comillas gigantes, que se va mucho a los extremos, incluido el centro, pues como un extremo o cualquier cosa de uno ver a los unos y a los otros, como cuál sería, y posiblemente no hay respuesta, pero ¿cuál sería como la estrategia que uno tendría que usar para tener unas conversaciones que de verdad tengan como un sentido relacional y que no solamente sea como la gente estar como cerrada en su esquina del cuadrilátero tirándole al otro como sus ideas, ¿cierto? Lo digo porque no sé pues el resto, pero especialmente pues Antioquia, que es conocida por ser más conservadora, por decirlo de forma light, solemos tener mucho contacto con amigos, conocidos, familia, que está muy en una de esas esquinas y que se vuelve muy complicado como tener unas conversaciones políticas en ese sentido amplio de la palabra, y que termina uno por conservar esas relaciones, nunca tocando ese tipo de temas, porque se vuelven casi que intocables. No sé si a través de todas esas exploraciones o haya algún consejo para acercarse a las conversaciones. Sí, pues esa es una pregunta que yo también me he hecho bastante porque, digamos, en Rabia obviamente está toda esta inquietud de cómo elaborar los afectos desde adentro y hacer que los que son destructivos y no vitales se tornen menos destructivos. Pero en realidad pues no hay como recetas para lograrlo, ¿no? Es como una exploración que quiere como complejizar lo que yo sentía que en ciertas discusiones públicas se estaba simplificando. Sobre todo pensar cómo emergen esos afectos que hoy está, digamos, capitalizando mucho la extrema derecha, y formas también de fascismo que son realmente pues muy destructivas, muy inmunitarias, ¿no? Que capitaliza mucho este sentimiento de ser asediado por un otro que hay que eliminar. Y cómo pensar pues, cómo desarticular algunos de ellos, pero antes de que se vuelvan esos afectos intratables, porque realmente yo siento que a veces en algunas de esas manifestaciones como ya muy fascistoides hay algo que se ha vuelto muy intratable, y pues sería clave pensar cómo hacer para que no se lleguen a configurar esas actitudes que ya se vuelven tan intratables. Y yo creo que en juego están instituciones del desprecio, instituciones que desde que los niños son muy pequeños enseñan como a ser indiferentes frente al dolor de ciertos otros, a establecer fronteras muy claras entre vidas que valen más que otras y a ir potenciando como esas formas de desprecio no solo de otros, sino de sí mismos, entre otras cosas que en el libro se trabajan. Entonces, pues ya como consejos más prácticos sobre cómo desmovilizar algunas de esas posiciones cuando surgen. Lo que a mí me ha pasado y lo que he visto que sucede es que en el encuentro con otro que tiene una posición que se vuelve o muy reactiva o que muy defensiva, a mí me sirve encontrar un lugar que no es ese lugar de la defensividad, un lugar de encuentro donde pueda haber como afectos mucho más constructivos y mucho más afirmativos. Y desde ahí empezar a tejer otras cosas. Cuando hay cariño y cuando hay paciencia y uno lo quiere hacer, pues porque hay interlocutores con los que uno no quiere hacer eso. Pero pues yo no sé si en la experiencia con esas personas que son cercanas, pues sirva como encontrar esos lugares en donde no explota de antemano como la agresividad y en donde pueda haber como posibilidad como de cruce por lo menos. Y desde ahí empezar como a intentar como encontrar lugares donde el desencuentro no sea tan radical como que haga que las posiciones se tornen intratables. No sé, por ejemplo, pues, si yo tenía alguien muy cercano que tenía como un conflicto muy grande con su hijo pues porque es gay, y fuimos hablando como de cosas que atañían como a su experiencia con el hijo y demás, que no tenían que ver con eso,
y obviamente él no cambió su posición por hablar conmigo, pero creo que el que muchas personas lo interpelaran por ahí y fuera pasando como por reconocer todo lo que lo vinculaba pues a una persona que igual quiere mucho, pues hizo que pudiera como aceptar algo que le costaba mucho. Pero eso pasó como por ir poco a poco reconociendo como un lugar que tenía que afirmar. Pero eso es muy difícil de hacer con cierto tipo de interlocutores, sobre todo con aquellos que ya pues han estructurado como una posición como de odio hacia un otro que simplemente tiene que ser destruido y que ya no permite casi que el lugar del tratamiento, el lugar de tratar como el conflicto. Y yo creo que el punto es cómo socialmente, desde políticas públicas, prácticas institucionales, formas de educación, prácticas pedagógicas, formas de amor, formas de crianza, pues uno puede tratar como de formas de organización económica, sobre todo. Uno puede tratar como de ir produciendo formas de afectividad como menos despreciativas. Bueno, Entonces, pues, no sé si te contesté. pues, yo sé que, no, que es muy difícil, pues que no hay una fórmula, pero de pronto alguna luz por ahí. Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, entonces voy a hacer una última pregunta. Y es una pregunta que, digamos, como dentro de una organización, pues es la pregunta más difícil posiblemente, porque como una organización que está en la tarea de no volverse algo como totalizador, ¿cómo puede seguir estando como no de no gobernar o no ser el dominante, pero finalmente lo es? O sea, es una tarea difícil porque finalmente esto se debe también aplicar dentro de una organización. Entonces, ¿cómo podría una organización aplicar esto sin volverse algo totalizante? En una parte de tu libro leímos esto. Sí, yo creo que te está refiriendo al capítulo 5, donde de hecho yo tomo distancia de algunas posiciones como de un autor francés que se llama Miguel Avanzul, que piensa que la democracia tiene que ver con construir sobre todo estrategias no totalizantes. Yo no me ubico necesariamente ahí, digamos, a mí me parece más interesante es pensar cómo, y tampoco me gusta, también va de la mano como con la orientación hacia la pregunta anterior, pues tampoco me gusta ubicarme en la posición de la teórica política que dice lo que hay que hacer, sino que lo que me interesa es como tener en cuenta cosas que ya se han hecho para hacerlas ver de otra manera o realzar cosas que pueden ser interesantes aún de aprender y que no hemos aprendido. Digamos, así es como yo me oriento, para ver otras relaciones que no hemos considerado más que para decir lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Ahora, respecto de tu pregunta, a mí lo que me parece interesante es cómo hay organizaciones y movimientos que han organizado prácticas de rotación, por ejemplo, de las posiciones, que no dicotomizan de nuevo entre lo vertical y lo horizontal, ¿no? O entre el liderazgo y la organización popular, sino que intentan pensar cómo necesariamente en toda organización va a haber formas de mando, formas de gobierno, formas de verticalidad, pero el punto es cómo hacer para que no se vuelvan monolíticas, para que no se vuelvan, digamos, homogeneizantes, para que no busquen capturar o, como tú lo ponías en los términos tuyos y de Avansur, totalizantes, sino que permitan establecer como aperturas que traen consigo lo que yo ahí en el libro llamo como una no síntesis entre las formas de estructuración institucional y las formas de constitución de poder popular y su capacidad de ser autónomas. Entonces, pues yo creo que ahí hay como proyectos y apuestas muy distintas en las organizaciones que llevan un tiempo de largo aliento de intentar crear articulación, no sé, he visto experiencias como en el Congreso de los Pueblos que ya se acabó porque se evitó mucho, me parece, o el CNA, o proyectos así que tienen que ver con crear convergencias entre grupos muy distintos. Hay un montón como de apuestas metodológicas sobre cómo organizar la producción de una decisión común,
sobre cómo hacer formas de liberación local que luego alimenten formas de convergencia más regional y que luego se articulen a nivel nacional. Entonces, yo creo que hay distintas metodologías que tienen que ver con rotar, por ejemplo, las formas de liderazgo, construir el poder de abajo hacia arriba, ir estableciendo como formas de articulación en escalas diferentes, apostarle siempre como una territorialización. Yo sí creo que eso es fundamental. O sea, no puede haber una organización democratizante que no parta como de lo local y lo territorializante, y desde ahí ir buscando como crear instancias de participación y decisión en donde haya también esquemas de representación. Entonces yo creo que ahí tú tocas un punto que es muy importante, que para mí, más que con dicotomía sobre lo local o lo total, o lo vertical o lo horizontal, tiene que ver con la pregunta metodológica, cómo metodológicamente uno puede en un proceso, en una organización, crear mecanismos que permitan que la gente se sienta representada, la gente tenga participación, la gente sienta que los problemas que le tocan los puede tratar con aquellos que hacen parte del movimiento, y surjan también formas de hacer valer el desacuerdo, porque siempre el desacuerdo va a surgir, de modo que no se vuelva ni paralizante ni desmembrador, porque muchas veces las organizaciones con razón pueden sentir que el desacuerdo desarticula y entonces debilita el movimiento. Entonces, son apuestas metodológicas realmente que permiten pues que a partir del conflicto se pueda crecer, y que a partir también como de las formas de decisión que llevan a la representación de los liderazgos, pues se pueda también construir escalas mucho más amplias, ¿no? Porque yo creo que en muchos movimientos también está la pregunta sobre cómo articular, ¿no? No solamente cómo evitar la totalización, sino cómo articular, porque pues si solo se representa una escala muy pequeña, pues no hay mayor capacidad de interpelación. Laura, muchas gracias. No, ¿Alguien más quiera decir algunas palabras a Laura? Ya se nos acabó el tiempo, faltan 10 minuticos. Creo que el libro nos deja mensajes muy bonitos, y es pensar los deseos de manera más relacional y no tan desde lo uno. uh-huh. También nos deja el disenso, que es más que el consenso. Nos deja muchas cosas. Si alguien quiere hacer apreciación corta del libro. Pues yo sí me tomo la palabra y es que yo llevo un rato leyendo a Rancière y por una cosa extraña pues llegué a proponer el libro, ¿cierto? Y me parece una cosa muy potente que se pueda utilizar estos términos que él utiliza y que él ha formado sin caer simplemente como en una apología a la diferencia. Yo creo que lo que realmente me gustó del libro tuyo fue eso, que es aparte de muy sistemático y que le enseña a uno muy de la mano la terminología de él, es que también permite uno entrever las críticas que se le pueden hacer al autor. Como vos bien lo decís, el exceso de visibilidad, el exceso a veces de confianza en la potencia del disenso y de la diferencia. Y creo que eso también le permite a uno ver que el papel pues como de lo sensible en otras regiones como estas, se puede articular de otra manera, pero no necesariamente tiene que ser pues como en contravía. Y eso es una cosa que la aprecio mucho y te lo agradezco. Ay, muchísimas gracias. Qué pena que es que aquí estaba mi hijo diciéndome que se iba. Y como es adolescente, yo, pero ¿para dónde? No, muchas gracias Santiago y muchas gracias Marta por las palabras. Sí, pues yo creo que pues un pensamiento como el de Rancière está hecho para experimentar con él, y experimentar también supone pues uno construir sus propios disensos y abrir como caminos que de pronto ni siquiera Rancière mismo consideró tanto. La verdad es que yo tuve un encuentro con él una vez en París. Él leyó un artículo que yo saqué como resumen del capítulo 2 de este libro y le gustó mucho, entonces me invitó a su casa.
y me dijo que le había gustado mucho de verdad mi apuesta, y luego le mandé el libro y también le gustó, que él igual no había pensado nunca en articular su pensamiento alrededor del cuerpo, que no era algo ni siquiera tan importante en su propio pensamiento. Entonces como que uno va encontrando como formas de anudar que pues también exceden lo que incluso los pensadores o pensadoras de los que uno parte han considerado, y pues eso también tiene que ver con experimentar. Entonces pues les agradezco mucho de verdad la lectura, y pues espero que les haya abierto puertas y caminos de indagación, que es lo importante. Y pues qué lindo proyecto el que tienen, me parece muy bonito como ese trabajo en común, porque además, como lo dijeron muchos, así aparecen más cosas, así uno aclara también aspectos que no había comprendido, se le abren otros. Entonces pues ojalá que sigan, digamos, vitalizando el espacio. Gracias, Laura, por este espacio nuevamente, por todos los mensajes que nos dejaste con tu libro. Y bueno, Bueno, creo que ya sería eso todo. bueno, que estén muy bien, cuídense mucho. Bueno, lo mismo. Gracias, Laura. Gracias. Chao, también, chao. Muchas Y mil gracias. gracias, hasta luego. Buena tarde para todos. Gracias. Muchas gracias, muchas Chao. gracias. Hasta luego. Gracias.